Que la paz, el amor y la bendición de Dios les acompañe en sus vidas. Les invito para que me acompañen en esta lección divina, dedicando un tiempo de sus vidas, sacándole tiempo a Dios para reflexionar el Santo Evangelio. Hoy vamos a leer el Evangelio de San Mateo, el capítulo 22, de los versículos 34 al 40. Cuando los fariseos oyeron que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la época de Jesús habían diversos grupos religiosos: los fariseos y los saduceos, como lo menciona este evangelio al inicio. Lo particular es que ellos no se la llevaban bien, se odiaban. Cada uno tenía su manera de comprender y de reflexionar la palabra de Dios y, por supuesto, tenían unos seguidores. Como sucede hoy en día, y vemos que hay una cantidad de grupos religiosos, cada quien tiene sus posturas, su manera de entender y vivir la fe. Pero sucede que los saduceos ya habían puesto a prueba a Jesús y habían salido perdiendo, no habían podido cumplir con su cometido. Entonces los fariseos, otro grupo, dice: bueno, también nosotros vamos a ponerlo a prueba, vamos a buscar la manera de hacerlo caer en algo. Y su intención, por supuesto, es descalificarlo, hacerlo quedar mal, para después acusarlo de lo que Jesús está predicando. Conocedores expertos en la ley de Dios eran estos grupos, pero llenos de soberbia y prepotencia. Utilizan desafortunadamente esa supuesta sabiduría, ese supuesto conocimiento de Dios para someter, para dominar y para controlar a los creyentes. Ese es el peligro que tenemos hoy en día como conocedores de la palabra de Dios. Creer que sabemos mucho de Dios. He escuchado en mi experiencia de vida, supuestos doctores religiosos que definen con claridad el plan de Dios. Casi hasta llegan a saber más que Dios. Eso es evidencia de la soberbia y del conocimiento meramente mundano, al querer equipararse y definir lo que Dios tiene para nosotros. Eso mismo le pasaba a los fariseos, a los saduceos. Su soberbia les llevaba a no admitir y aceptar otro tipo de anuncio como el que estaba realizando Jesús. Hoy en día vemos la misma realidad de la época de Jesús. Pululan los doctores conocedores de Dios, de religiones de todo tipo, tratando de convencer a la gente, tocando sus puertas por las plazas, predicando con discursos morales o discursos apocalípticos. Grandes personas con elocuencia, con discursos muy bien elaborados. Fariseos de nuestro tiempo, buscando adeptos para su religión, pero su vida es totalmente contradictoria a la fe, buscando el dinero, la aceptación, el bienestar de ellos mismos, sin importarles la pobreza, el dolor y el sufrimiento de las personas. En realidad eso no les interesa. Pero también podemos decir que haber tenido la posibilidad de acceder a un estudio no nos da el derecho de humillar, de ofender,
de buscar la manera de hacer quedar mal a los demás. Es bastante cuestionable cuando en los contextos laborales las personas siempre buscan hacer quedar mal al otro, hacerlo caer, hacer que le vaya mal por la envidia de que el otro progrese, por la envidia de que el otro sobresalga y adquiera mejores condiciones laborales. Cuando tú y yo lleguemos a tener ese tipo de actitudes, somos los mismos fariseos del tiempo de Jesús, buscando dañar y hacerle el mal a los demás. Esto para nada es cristiano, es una vergüenza y por lo tanto es un pecado cuando buscamos el mal de las demás personas. Ahora bien, le hacen una pregunta a Jesús muy clara. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Pero Jesús es judío, conocedor de la ley. Por eso le responde con el Antiguo Testamento, con la Torá, libro sagrado para los judíos. Primero le responde con el libro del Deuteronomio, una cita que aparece en el capítulo 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y complementa su respuesta citando al libro del Levítico, el capítulo 19, 18. Allí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en estos dos textos, Deuteronomio y Levítico que cita, está resumiendo toda la ley. Aparte de responderles con claridad, les está dando una tremenda lección. ¿Por qué? Porque los judíos, los maestros de la ley, creían que con solo amar a Dios, decir que amaban a Dios y que cumplían con una serie de ritos y ofrendas en el templo, que con eso ya bastaba. No importaba si uno le hacía el mal a los hermanos, si los utilizaba y se aprovechaba de ellos. No, para ellos lo importante era supuestamente quedar bien o aparentar estar bien delante de Dios. Se les olvida que la fe se debe practicar en el amor a los hermanos, en el amor a las personas que están a nuestro lado. De seguro a ti le es difícil, a mí también. Amar a los demás a veces resulta complicado, la persona que no nos cae bien, que nos hace el mal. Pero así no lo queramos o no nos guste, esa es la verdadera fe cristiana. A mí me cuestiona mucho cómo en el catolicismo cristiano hemos caído en un sincretismo de la vivencia de la fe. O sea, yo puedo ir a misa, celebrar unos ritos, bautismos, sacramentos, pero mi vida cotidiana, en mi hogar, en mi trabajo, va por otro lado. No ponemos en práctica la fe, nos cuesta perdonar, nos cuesta amar, nos cuesta ser buenos cristianos. Hoy en día las personas creen que con solo hacer unos cuantos rosarios, unas cuantas oraciones, salvan su vida. No importa si roban a las personas, le cobran más por los productos, los estafan, los utilizan. Eso sucede muy a menudo en nuestras sociedades, desde el tendero de la esquina que dice ser católico pero no cobra los precios justos, el señor del taxi que no cobra lo que en verdad debe cobrar por el servicio que está ofreciendo, el empleador que le paga muchas veces un sueldo miserable a sus empleados, pero son católicos, exponen su fe mediante imágenes, mediante letreros, van a misa, celebran los sacramentos, pero en su vida cotidiana no hay una evidencia de en verdad creer en Dios. Por el contrario, es la hipocresía del fariseo, del falso. Como reflexión, este evangelio nos invita a ti y a mí a purificar nuestra alma de este tipo de actitudes, de comportamientos, queriendo buscar el mal de los demás. Por el contrario, debemos alegrarnos, felicitar, alegrándonos por los logros de nuestros amigos, de nuestros familiares, nuestros seres queridos. Siempre queriendo hacer el bien a los demás, con nuestras palabras y nuestras obras. Dios te bendiga.
Te invito a compartir esta reflexión y a suscribirte a este canal de YouTube.